grabar ahí. Recuerden que les voy a mandar mañana en la mañana los enlaces de YouTube de la clase de hoy, el libro de la Susana Cloninger, el calendario y eso, ¿ya? Para comenzar les quería compartir una diapo que tengo de una clase de psiquiatría que hacía en la central, como criterios del trastorno de personalidad borderline o limítrofe, alteración de identidad, inestabilidad en las relaciones, inestabilidad anímica, miedo al abandono, conductas autolesivas o autoagresiones, sentimiento de vacío, y pueden estar acompañados de episodios de micropsicosis. Esto lo vamos a revisar con alta profundidad el sábado, ¿vale? Pero igual se los quería como contextualizar para que tengamos como criterios comunes al hablar del trastorno de personalidad límite. Y aparte porque hoy día vamos a hablar un poquito de la identidad también, como parte importante de la personalidad. Entonces, en la psicología académica, la personalidad entendida como pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones y tendencias a la acción que contribuyen en los aspectos importantes de la individualidad. Los psicólogas, utilizamos conceptos o ciertas terminologías, ¿verdad?, que son muy propios de la escuela a las cuales vamos escribiendo. Pero en común, o como cierto, como lenguaje común, ¿verdad?, es pensar la personalidad como algo con ciertos patrones distintivos de conducta, ¿verdad?, que van a incluir pensamientos, sentimientos, ¿sí?, que van a caracterizar la adaptación del individuo ante situaciones que se presentan en la vida. Esta parte es muy relevante porque justamente algo que uno evalúa al momento de pensar si una persona tiene un trastorno de personalidad de cualquier línea, evitativa, borderline, esquizoide, paranoide, lo que sea, una parte importante del criterio del trastorno de personalidad es la capacidad de adaptación, ¿sí? La persona ya está dejando de poder adaptarse al medio circundante, ¿sí? Le está trayendo muchos problemas la relación con el mundo, ¿sí? Entonces, esta noción de la adaptabilidad es importante a la hora de pensar si es que estamos frente a una personalidad que está cursando un trastorno, ¿verdad?, o no. O bien si son rasgos, ¿verdad?, de personalidad. Algunas características de la personalidad es individual, lo cual tiene que ver con el sello que nos distingue de otras personas. A la vez es comparable, es decir, van a haber ciertos estilos o características comunes que pueden ser susceptibles de ser estudiadas. Es estable, es decir, tiene cierta estructura, ¿verdad?, que se mantiene en el tiempo. Es consistente, ¿verdad? Hay como cierta coherencia en el modo en que una persona actúa en tal o cual otra área de su vida. Esta otra dimensión, ¿no?, que es estable, consistente, pero dinámica. Es decir, va a interactuar con el medio. Yo puedo ser una persona sumamente evitativa, por ejemplo, pero si el medio externo, por ejemplo, es tremendamente acogedor, tremendamente preocupado de, no sé, de los afectos, de relevancia de las emociones, ¿sí?, puede que yo, desde algo más evitativo, también me permita abrirme a otro modo de vincularme con el otro, ¿sí? Y también tiene cierta temporalidad, ¿no? Entendemos que la personalidad tiene como ciertos periodos críticos de desarrollo, los cuales van a comprender principalmente la infancia y la adolescencia, ¿vale? Y también subyacente, que lo que subyace en el desarrollo de la personalidad no puede ser medido directamente. Quieralo o no,
cuando evaluamos personalidad, estamos haciendo un proceso inferencial, ¿no? Es como a propósito de ciertos patrones conductuales, de lo que refiere en nivel de pensamiento, de cómo nos cuenta que se vive las emociones, nosotros vamos a inferir, esto se trata de tal o cual cosa, ¿m? Tal o cual concepto, constructo. Si nosotros no accedemos directamente a la personalidad, ¿m? Tenemos que inferirla, ¿sí? Y por ahí yo, bueno, la próxima semana, si es que alcanzamos, les voy a enseñar algunas estrategias o técnicas que, al menos desde la entrevista estructural de Otto Kemmer, nos pueden ayudar también a poder evaluar, ¿no? Como qué estructura de personalidad y de qué tipo de funcionamiento estamos hablando. Si bien la Rocío nos dio una tremenda síntesis, ¿no?, de lo que era el temperamento, lo vamos a retomar para que lo tengan claro y lo puedan distinguir de lo que es la personalidad, ¿no? Para McDougall, el temperamento va a ser la suma total de efectos producidos en la vida psicológica de un individuo por los cambios químicos o metabólicos que constantemente se están verificando en todos los tejidos del cuerpo humano. Es decir, el temperamento se le va a llamar aquello que tiene que ver con el sustrato biológico de la personalidad. Aquí se plantea que es difícil diferenciarlo, claro, en términos como, cuando hablamos en términos teóricos, no es tan difícil, ¿no? Decimos ya, ok, el sustrato biológico, aquello que tiene que ver con lo heredable, ok. Pero cuando estamos frente a una persona evaluando personalidad, ahí sí que se nos hace un poquito más difícil distinguir aquello del orden de lo hereditario que lo que no. En el temperamento se van a distinguir aspectos estáticos y dinámicos. Los estáticos tienen que ver con aquello de la morfología, ¿sí? Sería algo así como el genotipo, ¿sí? Mientras que los aspectos dinámicos van a aludir a la fisiología, es decir, a aquellos aspectos vinculados como al fenotipo, es decir, cómo se expresa el gen, ¿vale? O las posibilidades de expresión genética. Los autores Thomas y Chess, ¿sí?, van a plantear un modelo de temperamento en donde este puede ser observado y clasificado en ciertos perfiles temperamentales. Aquí voy a hacer zoom, por si no se ve bien. Uno de los indicadores tiene que ver con el nivel de actividad, es decir, la proporción de periodos activos e inactivos. Otro indicador tiene que ver con el ritmo, es decir, con la regularidad de funciones tales como el hambre, el sueño, o este ciclo sueño-vigilia, ¿no?, la excreción, etc. Otra variable tiene que ver con la distracción, que es el grado en que el estímulo ambiental altera la conducta. Otra variable tiene que ver con el acercamiento-retirada. Esta en particular uno la puede unir o ligar a lo que posteriormente se desarrolla como el apego, ¿sí? El niño o la niña recién nacidos van a tener cierta respuesta a los objetos que les presentan los cuidadores o a los mismos cuidadores, ¿sí? Entonces el modo en que reacciona frente a esta exposición tiene que ver con algo temperamental. Cómo se aproxima o se retira frente a estímulos nuevos. Y ahora, sumado al modo en que los cuidadores lo presentan, lo sostienen en el tiempo, se van a ir configurando, ahí como posteriormente va a mencionar la Mary Ainsworth, como tipos de apego, ¿no? Está la variable adaptabilidad, que es la facilidad con la que el niño se adapta a los cambios del ambiente. También la duración de la atención y la persistencia, que es la calidad de tiempo dedicado a una actividad y el efecto de la distracción en la actividad. Ambos factores, distracción y duración de la atención, nos podrían llevar a pensar, por ejemplo,
en aquellos aspectos más biológicos vinculados al trastorno de déficit atencional, por ejemplo. Por otro lado, la intensidad de la reacción, ¿sí?, que tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía de la respuesta. Esto, yo no sé si ubican la terapia dialéctico-conductual de la Linehan, que Linehan desarrolla un modelo de abordaje para personas con trastorno de personalidad limítrofe, ¿sí?, y que es como una propuesta de abordaje bien sistematizada, ¿sí? La persona entra, firma un contrato terapéutico, tiene sesiones como con tal frecuencia con el psicólogo, la psicóloga, participa en grupos. Entonces, me estoy dando toda esta vueltecita para comentarles que justamente la teoría dialéctico, en la terapia dialéctico-conductual, la Linehan va a plantear que hay como una vulnerabilidad o una sensibilidad como genética en las personas con trastorno de personalidad. Entonces, que por eso se vivirían las emociones de una forma mucho más intensa que el resto de las otras personas. Entonces, sí, un mismo estímulo para todos nosotros, ¿verdad?, puede provocar tal o cual reacción. En una persona con trastorno de personalidad, por cierta vulnerabilidad genética, ya experimentaría con mayor intensidad esa emoción. Bueno, el umbral de la respuesta, ¿verdad?, que es la intensidad de estimulación requerida para evocar la respuesta. La calidad del ánimo, ¿sí?, es decir, la cantidad de conducta amable, agradable, alegre, en contraste con manifestaciones más vinculadas al desagrado, y así. Con respecto a perfiles temperamentales tempranos, se encuentra en un 40% de la población infantil, que correspondería a un temperamento fácil, es decir, serenos, abiertos, con tendencia a un ánimo más bien placentero, con cierta estabilidad, ¿no?, en la incorporación temprana de hábitos y ciertas rutinas regulares, y también con facilidad para la adaptación al cambio. Otro perfil descrito, el perfil temperamental lento, que correspondería a un 15% de la población infantil, que sería más bien taciturno, con tendencia a la inactividad, a la lentitud y resistencia pasiva frente a la adaptación al cambio. Y por último, se escribe otro perfil de temperamento que sería el difícil, ¿sí?, donde serían más bien bebés intranquilos, irritables, que suelen desplegar mucha actividad, ¿sí?, en términos, por ejemplo, motores, que pueden ser muy irregulares en las rutinas, con mucha dificultad en el establecimiento de hábitos, con reacciones más bien intensas, ¿sí?, frente a ciertos estímulos. O bien lentas o no placenteras frente a los cambios, ¿sí? Y un 35% presentaría una mixtura entre estos perfiles. El temperamento entonces va a aportar un componente emocional a la formación y expresión de la personalidad, ¿sí? Va a contribuir, ¿verdad?, en el manejo de las emociones a lo largo del desarrollo. Esto súper vinculado al modo en que los cuidadores, desde la teoría del apego, ¿verdad?, responde también al componente emocional. Una de las gracias del apego tiene que ver con como el apego está muy asociado a la posibilidad de regular el afecto, ¿sí? Por eso, por ejemplo, uno como terapeuta a lo que apela mucho con los pacientes es a la corregulación. Cuando nuestros pacientes están súper, no sé, pues como llorando, muy angustiados, ¿verdad?, uno le habla con un tono de voz en particular, con cierta cadencia, ¿sí?, en el tono, justamente porque uno apela a ciertos factores de corregulación que permitan que la persona pueda bajar un poco el nivel de angustia.
Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ya, acá el Felipe pregunta. El trastorno de identidad disociativo, ¿este trastorno tiene cura? ¿Siempre nace algún trauma? ¿Puede ser hereditario? Ya. Me voy a salir un poquito, Felipe, de lo que es el trastorno de identidad disociativo propiamente tal, para contestarte respecto a la mayoría de los trastornos, ¿vale? Los trastornos psiquiátricos en su globalidad van a tener componentes vinculados, o sea, componentes genéticos. ¿Mm? Por supuesto que hay trastornos que presentan mayor carga genética. Por ejemplo, lo que es trastorno bipolar, trastorno anímico bipolar o esquizofrenia, en general, si uno revisa para atrás, si es que hay algún familiar, generalmente encontramos familiares que presenten el trastorno, ¿vale? Pero no está del todo estipulado cuánto debutaría lo genético en la manifestación de un trastorno o no. Se sabe que hay una parte genética en esto, pero también depende mucho del cómo el ambiente, ¿no? Posibilita que se exprese o no, tal o cual rasgo genético. Entonces, no sé, yo me acuerdo en el hospital que me tocó ver un caso, por ejemplo, de gemelos que ambos tenían esquizofrenia. Y paralelamente recuerdo un caso de un paciente con esquizofrenia que además tenía un trastorno por dependencia a sustancia, que ambos padres tenían esquizofrenia, pero su hermano mayor no. Entonces uno puede decir en esta familia hay una fuerte carga genética, pero ello no quiere decir que se manifieste en todos los miembros de la familia. Aquí había un hermano que no expresó, ¿sí? O no hizo un trastorno psicótico de tipo esquizofrenia. Si tiene cura o no, la verdad es que depende mucho del curso que haya tenido la persona con el trastorno, ¿sí? Como que eso te va a indicar, por ejemplo, en términos de con qué fármaco ha respondido bien, o si ha sido refractario a tratamiento farmacológico, qué tipo de intervenciones ha tenido, todo eso nos va a ir ayudando a ver qué tanto puede, por así decirlo, sanar la persona, o bien, recurriendo a lo que la Rocío nos contaba, como poder apelar a un estilo de vida, ¿verdad? O a cierto bienestar subjetivo. Eh, eso. No sé, Felipe, si habría respondido tu pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre lo que estamos conversando? ¿Esther te refieres como trastorno del espectro autista? Mira, yo no tengo mucha experiencia, Esther, con mujeres adultas con TEA. Más bien me ha tocado ver pacientes hombres o varones adultos con TEA. Y efectivamente lo que más es como dificultad y como en términos de diagnóstico diferencial es con la discapacidad intelectual. ¿Mm? Eh, Eso. Pero sí, el tema diagnóstico, de hecho, bueno, yo no sé si les comenté muy a la pasada al comienzo, pero yo trabajé muchos años en un hospital de día, en el barrio Luco. Y justamente en lo personal, igual muy de cerca mi impresión,
es que un lugar para hacer un buen diagnóstico es justamente un hospital de día, porque como es una hospitalización, pero es ambulatoria, las personas van en la mañana y luego se van a sus casas y uno va teniendo reportes de cómo funciona la persona en el hogar. Y además, uno como está todo el día con los pacientes y puede desayunar con ellos, haces talleres, almuerzas con ellos, también te da como más claridad respecto al modo en que funciona la persona. Yo, sí, yo creo que en casos que son bien complejos, como que es mucho mejor, o sea, creo yo, ¿no? Como hacer un diagnóstico, ya sea en un hospital de día o en una corta estadía, que quizá en el ambulatorio, cuando hay, por ejemplo, como muchos síntomas, ¿sí? En fin, sí, efectivamente este es como distinto en varones que en mujeres. Oye, me di cuenta que les gusta harto el tema de la psiquiatría, ¿eh? Como que la van a pasar bien en el ramo de psicópato. Yo, bueno, les cuento un poquito ahí de mi experiencia en el servicio de psiquiatría, que a mí me gustó harto y los podemos ir ligando, por supuesto, con nuestra cátedra. Está, bueno, el temperamento, como les conté, y también el carácter. El carácter viene de la palabra griega carazo, que significa esculpir. En algún punto tiene que ver, como comentó, no me acuerdo si la Pamela o la Rocío, con aquellos factores más sociales o culturales que influyen, ¿no?, en la configuración de la personalidad. El carácter abarcaría un conjunto de rasgos, de valor moral. Históricamente se ha definido vinculado a rasgos estables, a ciertos patrones de comportamiento. En la literatura psicológica, muchas veces carácter ha sustituido la palabra personalidad, y de hecho en el mundo más europeo se suele hablar más como de carácter que de personalidad. Y algunas perspectivas intentan delimitar entonces el carácter como aquellas influencias sociales o ambientales en los rasgos de personalidad. Aquí vamos con otro tema, identidad. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es la identidad? ¿Qué entienden por identidad? Miguel Olivares, ¿qué conoce usted sobre la identidad? Bueno, para mí el concepto de identidad es dado para, o sea, para mí identidad significa identificar, identificación, identificar los rasgos de personalidad, las características que el individuo expresa. En resumen sería eso, lo que yo pienso. Muy bien, muy bien, muy bien. Súper. Acá las compañeras comentan, quién soy, imagen de mí mismo, cómo pienso que soy. Bien, va, cómo pienso que soy. ¿Mm? La verdad es que la identidad no es lo mismo que la personalidad.
pero es parte de. ¿Mm? Aquí podríamos establecer algunas distinciones conceptuales. Por un lado, tiene que ver algo, a ver, una cosa, por ejemplo, es el autoconcepto, que es la imagen que yo tengo de mí misma. Otra cosa es la identidad, ¿verdad? Que es la imagen que yo tengo de mí, pero a propósito de mi historia, ¿sí? Yo me logro reconocer e identificar a mí misma a propósito de la historia que yo he vivido. Y ese punto es importante porque también tiene que ver cómo yo me he contado mi propia historia o cómo yo significo mi propia historia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunto a un paciente, a ver, dígame 3 características que lo hacen a usted único y distinto al resto de las personas. ¿Mm? Y esa persona me responde, por ejemplo, no sé, soy alegre, soy optimista y soy sensible. ¿Mm? Ahí lo que estamos evaluando es el autoconcepto, ¿sí? Es decir, qué 3 palabras escoge que lo podrían identificar y distinguir del resto de otros. Y uno explora, ¿no? ¿En qué eres amable? ¿A qué de tu historia se vincula la amabilidad? ¿Qué beneficios te ha traído ser amable? ¿Qué costos? ¿No? Y ahí uno va explorando, profundizando. La identidad en sí misma, como concepto, también, al igual que el de la personalidad, es como muy difícil, ¿no? Que haya un consenso respecto a la identidad. ¿Mm? Por ahí hay un autor que es Erikson, que él estudia, ¿no? Como conflictos propios de cada momento del ciclo vital del individuo, en donde le va a dar un especial énfasis a la identidad en la adolescencia. ¿Mm? Y va a plantear que la adolescencia es un momento crítico para consolidar la identidad, ¿Mm? Que se va a definir como lograr una conciencia subjetiva de lo que se es y de lo que los otros son, y además de lo que significamos para ellos, para los otros. Las personas hacemos cosas para hacernos un lugar en el otro. Y esas cosas que hacemos pueden tener estilos muy diversos. Yo puedo, por ejemplo, ser la superheroína. Entonces, cuando una pareja o una amiga o un amigo o un estudiante o un paciente tiene un problema, ya yo voy, yo se lo soluciono, ¿verdad? Porque ese es mi modo de hacerme un lugar en el otro. ¿Mm? Hay personas que, por ejemplo, pueden hacerse un lugar en el otro a través del rechazo, de rechazar constantemente al otro. No, no te quiero, no, no me importa, no, no me interesa. ¿Mm? Hay distintos modos de hacernos lugar en el otro, y eso también es parte de la identidad. ¿Mm? La identidad se logra a lo largo del desarrollo, y ojo, si bien para Erikson es como que se arma un cierre, ¿no? En la adolescencia, o al menos en la adolescencia juega un lugar crítico, ¿no? La consolidación de la identidad. Uno tendería a pensar que la identidad también va variando a lo largo del desarrollo ontológico del sujeto. ¿Mm? Justamente por esta variable dinámica de la personalidad. Vamos teniendo experiencias con otros en el mundo, ¿sí? La identidad en términos psicoanalíticos uno lo podría pensar en un primer momento como aquellos aspectos que se introyectan del otro, ¿sí? Y por ahí no es raro que a veces llaman de teléfono, no sé, llaman a la casa y uno fue de visita a ver a los padres y uno contesta y dicen el nombre de tu mamá, ¿no? Y yo no, soy Raiza. Ah, suenas igual a tu mamá, ¿no? Uno desde momentos muy tempranos de la conformación psíquica va introyectando aspectos del otro, ¿no? Que se van a ir configurando posteriormente en aquello de la identidad, ¿sí? Entonces yo ahí podré decir, tendré una voz similar a mi mamá, pero bueno, no soy mi mamá. ¿Mm? Un hito vinculado a esto sería como en la infancia, ¿no? El reconocimiento que hace el bebé de su imagen en el espejo. Se mira al espejo y logra reconocer, ah, este soy yo, estos movimientos son míos. ¿Mm? Obviamente lo que acabo de decir es de una lectura tremendamente adultocéntrica, ¿no? El niño no dice ni expresa esto con estas palabras. Que no es una de las grandes críticas que uno puede hacer a las teorías del desarrollo,
a las teorías de las configuraciones psíquicas tempranas, que quieran o no, se formulan desde clave adultocéntrica. ¿Mm? Hasta acá. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Asociaciones libres? La identidad está muy ligada a lo que les comenté al comienzo de la clase, que tiene que ver con los procesos de diferenciación. En la medida en que yo me voy diferenciando de los cuidadores, introyectando, por ejemplo, no sé, de mi grupo de pares, ciertos modos de poder ser menos excluida, mayores posibilidades de aceptación grupal, pero posteriormente me voy identificando con otros aspectos, ¿sí? Se va como delimitando la identidad. ¿Mm? La identidad no es un producto, es una construcción, ¿verdad? Que en algún punto se espera tener cierta conciencia de, para poder distinguir quién soy yo y qué quiero yo y quién es el otro. Y a veces eso no es del todo muy fácil. Les voy a poner un ejemplo. Ojo, yo hablo de mis pacientes, pero nunca doy ni nombre ni profesión, ¿vale? Para que ustedes no se sientan así como, oh, estoy sabiendo mucho la intimidad de alguien. No, generalmente ocupo viñetas. ¿Sí? Entonces, estoy pensando en un paciente que vi la semana pasada que está armando una relación con una joven, y la joven le dice que él es machista, que es controlador, y en múltiples ocasiones le ha dicho que es violento. Y él viene muy angustiado a terapia porque piensa que está siendo muy violento y que está siendo muy machista. ¿Mm? Lo interesante con este joven es que este joven tiene un funcionamiento tremendamente sumiso, hace lo que su pareja le dice. Entonces, cuando él, por ejemplo, le manda un mensaje diciendo, amor, voy a salir de la ciudad, y ella le responde, ¿y por qué me andáis como diciendo esto? O sea, a mí no me interesa que tú me digas qué es lo que va a hacer, no esperes que yo te responda de la misma manera. Esa misma semana él sale y no le avisa, y ella le dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué no me avisaste? Entonces, aquí un poquito nos habla más bien del funcionamiento, ¿no? Del paciente, que en algún punto se está perdiendo él, lo que la otra persona dice sobre él, y él ya no logra distinguir, por ejemplo, en qué momento efectivamente sí puede ser agresivo y en cuáles no lo está haciendo, pero que algo le está pasando a su pareja con esto. ¿Mm? Entonces, pasa, y no es raro que haya momentos de la vida donde cosas se están tornando tan relevantes para uno, que los límites de la identidad se puedan perder un poco. ¿Mm? Por ahí yo, por ejemplo, puedo trabajar, no sé, por decirle algo, 12 horas al día, y mi jefe me puede decir, Raiza, que eres irresponsable, es que tú trabajas poco, es que eres floja, y yo me puedo realmente cuestionar eso, ¿sí? Entonces, por eso les digo, como la identidad es algo que claro, se consolida, pero a la vez pueden haber ciertas experiencias vinculares donde justamente yo pueda dudar de quién soy. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de experiencias podrían alterar la identidad de alguien? Al menos por un periodo, o al menos en un momento de forma transitoria.
¿Qué tipo de experiencias podrían alterar la identidad? Estaba esperando más respuestas, pero está bien. Me lo agarro de la María José y de la Esther. Efectivamente, las pérdidas, los duelos, pensando en el duelo no solamente como la muerte de alguien, sino, por ejemplo, esto es algo muy común, hombres, varones, que han sido como productivos toda la vida, cuando jubilan o si los despiden, puede haber una crisis identitaria. Como quién soy sin el trabajo, ¿sí? O quién soy sin mi pareja, sin mi esposa, en caso de que nos divorciemos. Sí, pues son experiencias que dependiendo de cuánto configura la identidad, si se pierden, uno se pierde un poco a sí mismo. Los embarazos, sí, sí, bien interesante el tema como el embarazo, ¿no? Como un momento donde hay una reactualización del vínculo con la propia madre, ¿no? De hecho, les comentaba en la otra sección que hay un texto que a mí me encanta el puro nombre, que se llama, que es de una psicoanalista francesa, de la Dominique Guillomar, que se llama Nace una madre. Y es muy interesante cómo en la maternidad hay una reactualización del vínculo materno primario, ¿no? De la misma madre. ¿Sí? Y sí, también infidelidad, un montón de cosas, de situaciones que pueden como hacer, como mover un poco el piso de quién es uno. ¿No? Y por ahí aparece todo esto de cómo uno se va rearmando. No es gratuito, ¿no? Estas palabras que escuchamos en nuestro cotidiano, el rearmarse, el reinventarse. ¿Sí? Rearmarse no es un significante cualquiera, no es armar desde cero, es rearmarse, es tomar esta secuela que dejó el terremoto, ¿verdad? Y poder ordenarla, poder construir algo nuevo, ¿no? Con el material que había antes. Bien. Otra variable tiene que ver con el estilo de vida, ¿sí? Que refiere a un conjunto de patrones de conducta que el sujeto desarrolla y las consecuencias que tienen, particularmente en la salud. Entonces, el estilo de vida está muy asociado al fumar, al beber, al número de horas de sueño, etc. Que como ustedes saben, tiene un tremendo impacto en el bienestar de la persona, ¿sí? Me voy a quedar un poquito con esto del fumar y el beber, porque cuando estamos en las primeras entrevistas con un paciente, es importante hacernos una idea respecto al estilo de vida, ¿no? No para ponernos como de esta posición ética, así como no es que yo te voy a decir cómo tienes que vivir la vida, no, ¿sí? Sino más bien para conocer un poquito las funciones que tienen tal o cual cosa. Por ejemplo, beber. Yo creo que es muy común, y ustedes lo escucharon en la pandemia, muchas personas que aumentaron el consumo de alcohol y se vieron a sí mismas tomando, no sé, 3 copas de vino todos los días. Ojo, no lo estoy planteando en una lectura de moralina, sino más bien qué función estaban cumpliendo esas 3 copas de vino todos los días en que la persona pudiera seguir sosteniéndose, ¿sí? En un contexto de alto estrés. Por eso es importante preguntarlo. Respecto a la hora del sueño, yo en lo personal soy súper preocupada del tema del sueño con los pacientes. Yo tengo la impresión que una de las primeras cosas que se alteran en las personas es el tema del sueño.
Yo creo que también lo vieron harto en la pandemia, insomnios de mantención, de conciliación, despertar precoz, ¿verdad? Por supuesto, hay que aumentar el consumo de los fármacos Z, ¿no? De la sopiclona, ¿sí? La melatonina, yo creo que ahora todos tenemos una cultura ya compartida de la melatonina, que por supuesto es algo natural, sale de los psicofármacos, ojo. Pero justamente el sueño y el apetito son dos áreas que se alteran muy rápido cuando una persona está en un momento de crisis. Son como indicadores muy, como que se alteran muy fácil, ¿sí? Cuando una persona está pasando por un periodo crítico. Que es muy interesante, ¿no? Porque que sea crítico no quiere decir necesariamente que sea anormal a nivel estadístico, ¿no? Es como, uno puede ver que hoy está siendo muy común los trastornos del sueño. ¿Sí? Bueno, el concepto insiste, el del estilo de vida, en los aspectos de la conducta que repercuten en la misma persona, es decir, qué consecuencias tiene. También incluye cierto tipo de condiciones o emociones que se presentan con mayor frecuencia. Y también cómo se utilizan estas en el desarrollo de estas conductas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirle algo, aumenté el consumo de tabaco en la pandemia. ¿Por qué? Porque estaba tremendamente ansiosa. ¿Por qué? Porque estaba encerrada, qué sé yo. ¿Sí? Es como estas decisiones o estas conductas tienen cierto correlato con la experiencia efectiva del sujeto. ¿Mm? También tiene un componente social, ya que la pertenencia, ¿no?, a tal o cual grupo social o económico sí va a generar ciertos estilos de conducta específicos. Esto es muy relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos rápidamente pensar como patológicas, pero si no exploramos el contexto social, económico en el que está la persona, hay algo que se nos está escapando del análisis. ¿Mm? Entonces, pasa, por ejemplo, con jóvenes con anorexia, que hay ciertos círculos como, no sé, como super fitness, donde si tú no tienes un cuerpo espectacular, quedas como inmediatamente fuera del círculo o quedas inmediatamente tachado como que tuviera algo muy grave, ¿sí? Entonces es importante ahí también evaluar como en qué contexto se mueve la persona y qué es lo valorado en ese contexto. ¿Sí? Hasta acá. Preguntas, comentarios, asociaciones libres que tengan. Sigo entonces. El rasgo, ¿sí? Ya hemos hablado un poquito de rasgo, yo se lo he mencionado. El rasgo se entiende como, en términos amplios, una disposición psicológica que es duradera, un atributo que va a ser estable en la personalidad del sujeto y que se va a manifestar como una tendencia a comportarse de la misma manera en situaciones diferentes y a lo largo de la vida. Por ejemplo, voy a agarrar un ejemplo que viene en el primer módulo. Si yo tengo rasgos evitativos y se me hace tremendamente difícil exponer, y sabéis que me pongo roja, empiezo a tartamudear, quizás nadie se da cuenta, pero yo me lo veo y me lo vivo de una forma terrible, ¿sí? Entonces me intento exponer lo menos posible a esas situaciones, y chuta, y sabéis que justo me enfermé de la guata cuando tenía que exponer, ¿vale? Ese es un rasgo.
que si bien yo puedo trabajar, por ejemplo, en una psicoterapia, y de a poquito me puedo empezar a exponer y a encontrarme con que yo sí, efectivamente puedo hablar en público. Tartamudeo, sí, pero se me entiende la idea. Y quizás se me hace tremendamente difícil dar discurso, por decirle algo, pero lo logro hacer. Lo interesante del rasgo es que ese rasgo evitativo hace que, quiera o no, si bien yo puedo hacerlo, siempre me lo voy a vivir al menos con un gradito de incomodidad. Voy a saber que esto al menos en un momento de mi vida fue un tema. ¿Sí? Entonces por eso se plantea el rasgo de esa forma. No es que sea determinante y coarte toda la vida del sujeto. El sujeto por supuesto que puede hacer cambios. Y eso es lo que ofertamos en la psicoterapia. O esperamos que al menos algo de eso acontezca. Pero es como que el sujeto lo va a registrar como que siempre va a ser un tema. Va a poder hablar en público, pero tampoco se le va así como, hoy sí, qué tema. Siempre se va a activar algo de esto evitativo. Bueno, un rasgo inferible a partir de la regularidad de ciertas características comportamentales y por supuesto de los pensamientos que el sujeto nos refiere. Cada rasgo describe de forma sintética como el modo que caracteriza a la persona, no es la persona, eso es súper importante. Yo cuando digo, por ejemplo, rasgo evitativo, no estoy diciendo que esa persona es solo eso, tiene un montón de variables que se conjugan con. Los rasgos nos ayudan a explicar el origen de la consistencia conductual, es decir, por qué el sujeto se comporta de esta forma sostenida en el tiempo en distintas áreas de la vida. Y ayuda mucho cuando estamos como evaluando rasgos, ver qué es lo que nos puede aportar un tercero, un familiar o la persona con la que vive. Nos puede dar también como confirmar la hipótesis que estamos planteando. Desde la psicología en general, estimadas y estimados, trabajamos con hipótesis, ¿sí? Que las podemos ir como refundando, replanteando. Pregunta para ustedes. ¿Qué efectos tiene el apego en la personalidad? A ver aquí el chat. La María José dice, la forma en que nos relacionamos con el mundo, el rasgo determina, ay, perdón, es que como que se me sube el chat, ahí. La forma en que nos relacionamos con el mundo. Sí, María José. Particularmente, como de forma para precisar aún más la respuesta, el apego o el modo en que los padres responden a la afectividad del bebé o a esta tendencia a la proximidad que tiene el bebé, ¿verdad? El apego por eso se plantea como algo que es, o Bowlby, cuando lo plantea en los años 70, dice que es algo universal, porque todos los seres humanos nacemos con la capa, como con esta tendencia a aproximarnos al otro, al cuerpo del otro, ¿sí? Y desde ahí, en la medida en que como responda este otro, se van a ir armando ciertos esquemas internos, ¿no? En el bebé que más adelante se mantienen en el tiempo. Y uno de los principales efectos del apego tiene que ver con la regulación afectiva. Si cuando yo como bebé estoy en un momento de estrés, ¿cómo reaccionan mis padres? ¿Me dejan llorando? ¿O me toman inmediatamente y se ponen muy ansiosos y se angustian y lloran conmigo? ¿Sí?
el apego tiene mucho que ver con la regulación afectiva. El rasgo es determinante, ya, la Lucy pregunta, ¿el rasgo es determinante a la hora de diagnosticar? Sí, Lucy, efectivamente, junto a poder dar cuenta de cómo funciona el sujeto, ¿verdad? Cómo se configura su personalidad, la idea es que podamos tener presente cuáles son los rasgos que presenta la persona. ¿Mm? Entonces, por ahí hablamos de que, no sé, una estructura neurótica con rasgos histriónicos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ustedes lean los rasgos, van a decir, oh, ese es igual a mi tío Juan, o mi mamá tiene un trastorno de personalidad, o mi papá, no sé qué, o uno mismo. Pasa, no se asusten, porque en algún punto todos presentamos estos rasgos, ¿vale? Recuerden que la personalidad tiene esto de que se pueden formular ciertas leyes como para todos, pero también ciertas distinciones respecto a esas leyes. ¿Mm? Y por ahí la Danae dice, influye en la conducta social. Exactamente, el apego influye en la conducta social. Siguiente pregunta. ¿Cuándo termina de constituirse la personalidad? A ver, quiero escucharlo acá. Voy a los chats, a ver, en edad pasado los 18. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Se dice que al terminar la adolescencia, pero yo creo que nunca termina en estricto rigor, al menos la identidad. Bien, María José. Por ahí, Felipe Parra, ¿está por ahí? ¿Felipe? Voy a ir con otra persona. Fernanda Zúñiga, ¿está por ahí? Ahí estoy. Perfecto. Fernanda, cuénteme un poquito sobre esto que escucho que alrededor de los 50, pero que no sabe. Cuéntenos lo que usted crea. Ya, yo creo que la personalidad en sí nunca está como en una estabilidad total, ¿ya? Porque depende de lo que vamos pasando en la vida, yo creo. Y yo una vez escuché que dijeron que alrededor de los 50 años es como que llegaba como a su apogeo, pero que nunca era totalmente estable. Eso Muy oí. súper, súper, súper. Muchas gracias. Ya. La Macarena Tiznado, señorita o señora, no sé, no los conozco. Macarena Tiznado, ¿qué opina usted? ¿Aló, me escucha? Fuerte y claro, sí, se le escucha. Yo creo que terminada la adolescencia, pero también esta es bien modificable de acuerdo a las experiencias que vamos experimentando, porque uno puede tener una personalidad y te puede ocurrir un episodio o algún momento que marque tu vida, tu personalidad igual se puede ver retraída. Eso pienso. Muy bien, Macarena, muchas gracias. Y por último, a la Rocío. Rocío, ¿qué opina usted? ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya.
Bueno, yo creo que en relación al pensamiento como evolutivo, que estamos en constante, así como decían, dijo la Maca, parece que fue, o la Fer, estamos en constante evolución, en un desarrollo, entonces no terminamos nunca de formar un tope de personalidad. Ahora, entramos a una etapa de la adultez que es cuando el cerebro ya está como de alguna forma ya conformado y de acuerdo a la adultez que el cerebro del adolescente ya se empieza a mantener ya firme de acuerdo ay, se me olvidó el nombre, olvidé el nombre, pero de acuerdo a lo que ya tiene una mayor forma de ver la vida, de acuerdo al frontal y todo eso, entonces ya se puede decir que está como mayor, concretado, evolucionado, determinado, pero puede llegar hasta los 50, que tiene que ver con las crisis también normativas, entonces por ahí es como distinto del autor también, como va planteándolo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encantaron las 3 respuestas, están muy buenas. Efectivamente, se nos va a hacer difícil situar el término, ¿no? La conclusión o el cierre, prefiero ocupar la palabra cierre, el cierre de la personalidad a un rango etario en particular, ¿no? Entendemos que hay variables que son de desarrollo neuronal, de desarrollo del cerebro, ¿sí? Desarrollo también, no sé, pues, como en términos de impacto hormonal, ¿sí? O metabólico. Pero también, y algo que es muy lindo de la psicología, ¿no? Que espero que también sea parte de esto, las cosas que les llamen la atención de estudiar esta carrera, ¿no? Que en algún punto nunca se cierra del todo, ¿no? Nunca se termina de instituir algo en el psiquismo. Por ahí les voy a dar un ejemplo en términos de diferenciación. ¿Se acuerdan de ese concepto que le hablé al comienzo? Yo puedo, por ejemplo, tender a ser muy sobreadaptada y estar tremendamente parentalizada con mis padres y siempre estar muy pendiente de cuidarlo y apoyarlo y desde muy chica hice, qué sé yo, las cosas en la casa, súper atenta a los estados anímicos de mis padres, ya, le estoy dando ejemplo. Y en un momento me voy de la casa, ¿vale? Agarro mis cosas, tengo un trabajo y me voy. Y esa separación material, ¿no? Lo material de vivir en otra casa, lejos de la casa de mis padres, no me asegura a mí la diferenciación. Porque puede ser que si bien estoy separada en términos materiales, yo siga vinculándome con mis padres del mismo modo parentalizado o sobreadaptado. Y seguir muy angustiada que si mi mamá no me responde la llamada, algo le pasó, si mi papá no sé qué, ¿sí? Entonces, esto es para mí lo que yo encuentro muy apasionante de la clínica, ¿no? Como, o del contacto con los pacientes, que es que en algún punto estos términos o estas delimitaciones del ciclo vital, uno los va viendo en los pacientes que se juegan en distintos periodos. Hay veces que yo, por ejemplo, con los pacientes tengo que trabajar que se puedan permitir enojarse con sus padres, ¿sí? Hay muchas personas que les cuesta decir, pucha, mi viejo que me embarró con esto, qué rabia, ¿sí? Y eso no significa no amarlos, no significa dejar de amarlos, significa autorizarse uno a experimentar algo que permite un pasaje a otro modo de vincularme con mis padres, para ponerle un ejemplo. ¿Mm? Eso. ¿Qué más?
comentarios, asociaciones, ejemplos que tengan ustedes. Voy a abrir un poquito la cámara. No sé si me seguiré escuchando. Para mí es súper importante escucharlos. Tengo muy pega mi pega, pero me encanta escucharlos, me encanta saber en qué están, o saber con qué van asociando las cosas que yo les voy conversando. ¿Mm? Porque así me hago una idea como en qué están ustedes también. ¿Sí? Tiendo a hablar muy rápido. Si hablo muy rápido, ustedes me dicen, profe, bájele. ¿Ya? O a veces cuando explico algo, como que tiendo a acelerarme, así que me ayuda mucho que me vayan compartiendo, no sé, ejemplos que hayan visto en sus trabajos, en la vida, ¿sí? Porque al fin y al cabo, nuestra pega, ¿no? Nuestro trabajo es mucho por lo cotidiano, por lo que lo pasa a las personas reales en contextos reales, cómo cada uno se sostiene en su cotidianidad, ¿sí? Con tal o cual discurso armado, pero que nunca deja como de cerrarse. ¿Sí? Eso me voy a sacar, porque para la otra clase les tengo un trabajo. Lo estoy buscando. Quiero saber, ¿no se van sin ninguna duda? ¿Todo lo que hablamos hoy día queda muy claro? ¿O hay algo que no haya quedado tan claro para yo poder responderlo? Bueno, esta es una actividad con la cual vamos a comenzar la próxima clase. En teoría se tiene que hacer online, pero ya nos queda poquito para terminar la clase y no alcanzamos. Que consiste en lo siguiente. Tienen que leer el capítulo 1 del texto de Cloninger, que se llama Introducción a la teoría de la personalidad. Este libro se los voy a mandar al mail. Y tienen que responder las siguientes preguntas. Explique a partir de un ejemplo cuál es la diferencia entre los enfoques ideográficos y nomotético en el estudio de la personalidad. La segunda pregunta es, explique cuándo una teoría es verificable. El tercero es, señale a través de un ejemplo, es decir, de un ejemplo, ¿sí? La diferencia entre una investigación confiable y una válida en el estudio de la personalidad de agresores sexuales. Cuando ustedes lean el texto, no, va a salir una parte que dice confiabilidad y validez. Y a partir de esos dos conceptos, ustedes tendrían que dar un ejemplo de cómo se podrían reflejar ambos conceptos en el estudio con agresores sexuales. ¿Vale? Y por último, señale la postura epistemológica de la autora cuando habla del eclecticismo.
Pregunta, ¿saben lo que es epistemología? Ya. María José. María José, ¿nos podrías comentar qué es la epistemología? Yo te voy ayudando, pero dale tú. Ahí sí se escucha. Sí, se escucha. Ya. Yo entiendo que es cuando vemos la postura o analizamos la postura epistemológica de otra persona, tiene que ver desde dónde se para filosóficamente, como cuál es su base de pensamiento para decir lo que está diciendo, como su base ideológica, de dónde viene su fundamento. Súper bien. Súper bien. Por ahí la Rocío. Rocío, ¿cómo podría complementar a la compañera? Bueno, también viene de la rama de la filosofía y se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen del conocimiento y la validez también de este. Muy bien. Muchas gracias, María José y Rocío. Efectivamente, lo que vamos a encontrar en todas las teorías psicológicas que vamos a revisar respecto a la personalidad es no solo teoría, a la base hay una epistemología, es decir, un determinado modo en que el sujeto estudia al objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, por ahí esperamos, o espero yo, que por lo que aportó la María José, la Rocío y yo, ya se hagan una noción de lo que es la epistemología y que lo logren identificar en el capítulo 1 de este texto. ¿Mm? Eso. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Ya. No me lo tienen que mandar al mail, no es necesario. Sí es necesario que lo respondan. Como sugerencia, cada respuesta debiese tener como media plana del Word, ¿sí? Y yo de forma aleatoria, el próximo lunes, les voy a preguntar y ahí comparamos la respuesta. ¿Vale? Estimadas, estimados, preguntas, dudas que tengan para ir finalizando la clase. Esa guía debiese estar en el Classroom, pero como está un poquito complejo el tema del Classroom, lo voy a mandar al mail, Fernanda. ¿Vale? Les voy a mandar al mail. Esta guía, el libro, los links de YouTube de la clase y el calendario. Mañana en la mañana. Lucy, si usted tiene una duda, me puede escribir al mail y yo se la respondo en clase. Sí. O cualquiera. El que tenga duda y me escriben nomás, no. Yo no tengo ningún problema. Ya pues, espero que estén bien. Lamento mucho los inconvenientes que tuvimos para comenzar la clase. Fue algo a nivel institucional que hubo como un problema con el tema del Classroom, me refiero, como que algo pasó con el Classroom, pero agradezco que pudieron haberse conectado igual. Les pido que opinen más. Para mí es súper importante considerando que ustedes ya tienen trayectos y trayectorias que por supuesto pueden hacer nuestras conversaciones mucho más profundas. Fernanda, dígame, le interrumpí, cuénteme nomás.
Perdón. No quería preguntarle por dónde prefiere que le escribamos, por la plataforma del Classroom, a su correo, al correo institucional. A mi correo. Te lo voy a escribir al tiro. Ya. Gracias. Por favor, a mi correo, porque a este yo me meto todos los días. ¿Ya? Así que eso, pues, que estén muy bien. Solo para confirmar, el sábado que tenemos clases es el sábado 27, ¿cierto? De este que viene al otro. Voy a revisar el calendario, dame un segundito. Lo tengo abierto acá. Sí, el 27. Ya, perfecto, gracias. Sumándome a la consulta de Rocío, el horario del día sábado, perdón, es que quizás soy reiterativa o si ya se dijo, me disculpo porque he tenido tan mala señal que he escuchado como el 30% de la clase. Pucha, Lucy, lamento mucho que no se haya escuchado bien la clase. Me comprometo. Pero no te preocupes, no es de ustedes porque parece que es mi internet, que acá yo vivo como un poquito retirado entre los cerros, caballos y cosas así. Entonces se me hace súper complicado el internet, por eso para mí es importante los audios, los videos después, posteriormente, pero por eso me disculpaba si es que ya se había dicho. No se preocupe, Lucy, no lo habíamos dicho. Prefiero acordarlo con ustedes. A mí lo que me dijeron era que es de 9 a 4. Pero quiero saber qué experiencia tuvieron ustedes el trimestre pasado y que lleguemos a un acuerdo. ¿Mm? Yo con eso no tengo problema. ¿Mm? Lo podemos conversar en la otra clase si quieren. ¿Cómo hacemos la tirada del sábado? Súper, yo feliz para la próxima clase. Rocío, usted iba a decir algo. Sí, era eso, complementar un poco, porque por lo general hemos acordado con los profesores, como después del almuerzo también es más complejo, entonces partir como a las 9, de repente un poquitito antes, y terminamos como a las 2, entonces así que hacíamos como el trayecto del día sábado, y las tardes lo dejábamos como liberado. Ya pues, súper. Bueno, un gusto conocerlos. Que tengan buena semana. Cualquier duda me escriben al mail. Insisto, si hay algo de la clase que no quedó claro. Yo aquí lo que noté es que hay compañeras que están así, pero que saben mucho. Entonces, de esto que estamos hablando. Aquí Paulo Freire todo el rato, uno tiene sus áreas de expertise, ¿no? Es como, y aquellos que no la tienen o quedaron un poquito más colgados, por favor no vayan a escribirme y lo conversamos, ¿ya? Que estén muy bien. Interrúmpanme, me gusta que me interrumpan. Chao, chao. Gracias, profe, por todo. Gracias, súper interesante. Qué bueno. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.